El Salmo 23, considerado como uno de esos salmos que han inspirado tanto a la iglesia del Señor a través de la historia, porque es un salmo que nos habla de protección, que nos habla de cuidado, que nos habla de que Dios nos nutre, nos alimenta, nos sustenta. Y Dios se nos muestra a través de la imagen de un pastor mediante estos versos que escribe el salmista. Este salmo muy probablemente escrito por David, que era un joven pastor, un hombre que en sus años de pastor de oveja, Dios lo capacitó, Dios lo inspiró, lo guardó. Es quien muy probablemente esboza este Salmo 23, hermoso, poético, lleno de profundidad, a pesar que es un salmo breve, pero es muy profundo. Y comienza diciendo: el Señor es mi pastor, por tanto, nada me faltará. El Señor, mientras estuvo en su ministerio, le dijo a sus discípulos: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. No solamente el Padre Celestial se nos muestra como un pastor protector que nos cuida y nos sustenta, sino que el Maestro Jesús, Él mismo también se presentó como el buen pastor. Y no solamente como un simple pastor, porque también la Biblia habla de que hay pastores buenos, pero también hay pastores asalariados. Pastores que están haciendo una labor no porque aman las ovejas, no porque aman su labor, no porque aman su ministerio, sino porque están pendientes a sus propios intereses. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que Él es nuestro pastor, y que mientras Él sea nuestro pastor, nada nos faltará, y que Él nos va a hacer descansar en lugares de delicados pastos. ¿Por qué delicados pastos? Porque cuando se lleva a pastorear a las ovejas, el pastor tiene que identificar cuál es el lugar más óptimo, más adecuado para que sus ovejas se alimenten. Hay lugares donde el pasto, no solamente hay buen pasto, sino que está mezclado con plantas o hierbas que pueden ser venenosas, pueden ser peligrosas para las ovejas. Entonces imagínense que un pastor lleva a su oveja a un prado, a un lugar donde hayan plantas venenosas, y que la oveja desconozca que esas plantas, que esos arbustos, que esas hojas son venenosas. Entonces el pastor estaría conduciendo a esas ovejas no a que se nutran y se alimenten, sino que las estaría llevando a su propia muerte. Porque la oveja es un animal que es indefenso. La oveja no tiene muchos mecanismos de defensa como otros animales, no tiene muchas herramientas para defenderse, y depende prácticamente del pastor. Así que si el pastor no tiene la sabiduría, no tiene la ciencia de llevar a pastar a sus ovejas a lugares de delicados pastos, donde hayan pastos que nutren, que alimenten, que llenen de vitaminas, de minerales, de sustento a esas ovejas, las ovejas pueden morir. Las ovejas pueden enfermarse, pero el Señor nos está diciendo que Él está atento a nuestras necesidades, y que mientras tú y yo nos mantengamos caminando en ese sendero que el Señor nos ha trazado, Él nos está guiando, dirigiendo a lugares de delicados pastos. El problema es que muchas veces nuestro pastor celestial
Muchas veces nos quiere llevar a esos lugares, a esos prados de delicados pastos, pero nosotros queremos seguir detrás de nuestro pastor celestial. Queremos alimentarnos de otros lugares. A veces hay alimento que puede parecer a nosotros como ovejas llamativo. Hay alimento que nos puede llamar la atención, que puede quizás tal vez ser de esa forma que nos atraiga. Pero hay alimentos que nos pueden atraer, hay alimento que puede ser llamativo a nuestros ojos, pero detrás hay muerte. La Biblia dice que Adán y Eva, cuando Dios le dio la instrucción de que no comieran de aquel árbol que estaba en el huerto, del conocimiento del bien y el mal, aquel árbol era llamativo. Aquel fruto se veía bien, pero aunque se veía bien y era llamativo, pero detrás de ese fruto lo que había era condenación, maldición, muerte. Pero si el Señor es quien nos guía y nosotros estamos bajo su dirección, nos va a llevar a lugares de delicados pastos. El viernes pasado estábamos hablando durante la escuela bíblica. Muchas veces el Señor va a permitir diversas pruebas en nuestra vida. Pero cada una de esas pruebas que el Señor permite en nosotros tienen el propósito de hacernos crecer, tienen el propósito de hacernos madurar, tienen el propósito, aleluya, de que nosotros cada día escalemos un peldaño más hacia el cielo. Pero hay una gran diferencia entre una prueba que el Señor permite a que sea un problema que yo mismo me busqué. Porque si es un problema que yo mismo provoqué, que yo mismo busqué, por no buscar la dirección de Dios, entonces las consecuencias son otras. Pero cuando es una prueba que el Señor permite en nuestra vida, hay propósito de crecimiento, hay propósito de fortalecimiento, hay propósito de restauración. Hay propósito. Así que el Señor muchas veces nos va a llevar por un sendero que tal vez nosotros desconozcamos y tengamos la pregunta, la interrogante en nosotros: Señor, pero ¿por qué tú permites esta situación? ¿Por qué tú me estás llevando a este prado donde la hierba, el pasto que hay ahí, tal vez no se ve muy agradable a mi vista? Tal vez lo veo que me va a causar dolor, me va a causar tristeza, me va a causar lágrimas. Pero si el Señor es quien te está llevando a ese prado, a esos pastos, a ese alimento, ve confiadamente. Pasa cada proceso que el Señor está permitiendo en tu vida. Pásalos, aleluya, con una expresión de agradecimiento, porque es el Señor quien te está guiando y quien te va a alimentar. Aunque el prado donde Él te está llevando sea el prado de la enfermedad. Pero allí en ese prado de la enfermedad, allí hay alimento de Dios para ti. Aunque el prado a donde Dios te está llevando sea el prado de los problemas, sea el prado de alguna crisis familiar, que no quisiéramos alimentarnos en ese prado, pero si el Señor nos está llevando allí, está permitiendo que lleguemos hasta allí, confía, porque allí, inclusive dentro de la crisis, dentro de ese problema, hay alimento para tu alma. Y Dios te va a hacer crecer en ese prado. Y Dios te va a fortalecer en ese prado. Y Dios te va a hacer seguir creciendo de gloria en gloria en ese prado. Porque Él, que sabe todas las cosas, es quien te está llevando a ese prado. Y no importa, aunque sea el prado de la enfermedad, el prado de la crisis familiar, sea el prado que sea,
Si Dios te está llevando allí, allí va a haber alimento para ti. Y va a ser pasto delicado para ti. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la antigüedad usted sabe que el agua, que es un líquido vital para la vida, pero en la antigüedad era un riesgo usted beber cualquier tipo de agua, porque el agua se contamina, el agua se daña. Entonces, el que bebía agua en la antigüedad debía estar claro de dónde extrajeron esa agua, de dónde sacaron esa agua. Y la Biblia nos está diciendo que el Señor, nuestro pastor, nos lleva a aguas de reposo. Y al lado de esas aguas de reposo nos pastorea. El agua, al igual que el fuego, son símbolos del Espíritu Santo. Al igual que el aceite también. Aceite símbolo de la unción. El agua símbolo también de ese torrente de vida que emana de nosotros a través del Espíritu Santo. Así que cuando el pastor es quien nos está guiando, nos va a pastorear junto a fuentes, junto a aguas de reposo. La Biblia nos está diciendo que el Señor nos va a pastorear al lado de esas aguas de reposo. En tu vida siempre va a estar presente el Espíritu Santo de Dios, que te va a dar reposo, que te va a dar consuelo, que te va a dar paz, tranquilidad. Hay momentos que llegan a nuestra vida que nos podemos llenar de ansiedad, nos podemos llenar de preocupación, nos podemos llenar de tantos pensamientos negativos, pero recuerda que el Señor te está pastoreando junto a aguas de reposo. No estás solo, no estás sola. El Consolador, el Espíritu Santo está en ti para darte paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Si hay una riqueza grande en el cristiano, después de la salvación, es la paz. La paz. Un cristiano no puede vivir sin paz. Un cristiano no puede vivir sin paz. Porque el Espíritu Santo es paz. De hecho, uno de los nombres de nuestro Maestro es Príncipe de Paz. Y nosotros vamos a estar siendo pastoreados por nuestro Dios junto a corrientes de aguas tranquilas, de aguas de reposo. Pero tenemos que nosotros disfrutar de esas aguas de reposo. Pedirle al Señor que mediante su Espíritu Santo nos dé paz, nos dé tranquilidad. ¿Cuántos cristianos no perdieron la paz cuando comenzó esta pandemia? ¿Cuántos cristianos no perdieron su tranquilidad cuando se recuerdan cuando estábamos en aquel primer lockdown que nos encerraron allá en marzo del 2020, que estuvimos varios meses encerrados en nuestras casas, que muchos hermanos se desesperaban, se llenaban de ansiedad, de temor, de miedo? Sin embargo, aleluya, la palabra del Señor nos recuerda que aún en medio de las dificultades de la vida podemos tener paz. La Biblia nos habla de un Pablo y Silas que después de haber sido azotados, golpeados, humillados, fueron encerrados en lo más profundo del calabozo y estaban atados de manos y pies. Mire qué posición tan incómoda. Cuando tal vez usted, después que pasa 10 minutos de pie, quiere sentarse.
o tiene una condición de la espalda y no puede estar mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentado. Imagine que usted, con una condición así, usted esté amarrado, atado con cadenas de manos y pies. Que no pueda sentarse, que no pueda acostarse, que no pueda buscar otra posición. Y como si fuera poco, golpeado, machucado, tal vez ensangrentado, sintiendo dolor, frío y hambre. Sin embargo, la Biblia dice que bajo esas condiciones, Pablo y Silas comenzaron a cantar al Dios del cielo. ¿Por qué ellos estaban cantando? Porque eran masoquistas y les gusta, disfrutaban el dolor, disfrutaban que los lastimaran. No. Cantaban porque a pesar que sentían el dolor, a pesar del frío, a pesar del hambre, ellos sentían la paz del Espíritu Santo. Esa es la paz que en medio del problema, esa es la paz que en medio de la prueba te va a hacer a ti darle gracias a Dios. Cantar al Señor, decirle a Dios: gracias, Señor, porque aunque estoy en una hora de prueba, pero no estoy sola, no estoy solo, tú estás conmigo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchas veces en nuestra vida, el pastor, para llevarnos de un prado a otro, nos va a transportar por un camino, por un sendero que puede ser un valle de sombra y de muerte. ¿Por qué un valle de sombra y de muerte? Eran lugares tenebrosos, eran lugares peligrosos, eran lugares donde habían aves de rapiña, animales salvajes, carnívoros, donde el pastor sabía que no podía descuidar a ninguna de sus ovejas ni un segundo, porque eran caminos sumamente peligrosos. Caminos que inclusive había momentos durante la madrugada o la noche que había mucha neblina y no había mucha visibilidad. Pero tenían que cruzar las ovejas por ahí. Era importante para llegar al otro lugar. Y el Señor muchas veces, iglesia, para movernos de un prado a otro, nos va a pasar por valle de sombra y de muerte. Los valles de sombra y de muerte son lugares peligrosos para nuestra vida. Son lugares donde hay enfermedad, son lugares donde hay muchas situaciones difíciles e inclusive lugares donde va a estar presente la muerte física. Pero transitaremos por ahí. ¿Por qué? Porque es importante que podamos ver que aún en esos escenarios no estamos solos. No estamos solos. El apóstol Pablo decía: ¿quién te separará del amor de Cristo? ¿Qué cosas hay en este mundo? ¿Qué cosas hay en este universo que impidan que Dios te ame? ¿Qué cosas hay en todo el universo creado que impida que Dios te ame? ¿Sabe cuál? Ninguna. Ninguna. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios. Ninguna cosa creada va a evitar que Dios te ame. Ninguna cosa creada va a evitar que Dios te cuide y te proteja si estamos dentro de su voluntad. Ninguna cosa creada va a impedir que Dios te mantenga en la palma de su mano.
Si tú y yo estamos dentro de la voluntad de Dios, la Biblia dice que ninguna cosa creada en todo el universo va a impedir que Dios esté a tu lado. Ni siquiera la muerte. Hace varios domingos atrás le contaba a los hermanos una anécdota. Se la cuento ahora porque tal vez muchos quizás no vieron el video. Donde en la anécdota, los hermanos que estuvieron en el primero y segundo culto sí la escucharon. Para beneficio de los que no estuvieron, es una anécdota sencilla. La voy a cortar. Donde un niño está frente a una construcción de hierro. Y el niño, en su inocencia, le pregunta al hierro, porque ve esas vigas de acero fuertes, ¿verdad? Grandes, esa estructura enorme. Y el niño le preguntaba a ese acero: hierro, tú eres el elemento o la cosa más fuerte del mundo. Y el hierro le decía: no, yo no soy el más fuerte, fuerte es el fuego. Fuerte es el fuego, que cuando estoy en el fuego me derrito. Y fue el niño donde el fuego le dijo al fuego: fuego, tú eres lo más fuerte que hay en todo el mundo. Y el fuego le dijo: no, yo no soy fuerte, fuerte es la lluvia, que cuando cae sobre mí me apaga. Y fue a donde la lluvia le dice a la lluvia: lluvia, tú eres lo más fuerte que hay. Y la lluvia le dice: no, yo no soy fuerte, fuerte es el sol, que cuando el sol me da, me evapora y me desaparezco, me elevo. Y el niño fue donde el sol le dice: sol, tú eres lo más fuerte que hay. El sol le dice: no, yo no soy fuerte, fuerte es la nube, que cada vez que pasa me tapa, me opaca e impide que yo llegue con mis rayos y caliente. Y el niño fue a la nube y la nube le dijo: no, yo no soy fuerte, fuerte es el hombre, que el hombre inventa maquinarias y con las máquinas hace tantas cosas. Y el hombre fue donde, el niño fue donde el hombre, y le dice al hombre: bueno, hombre, tú eres lo más fuerte que hay en el universo, en el mundo. Y el hombre le dice: no, yo no soy fuerte, fuerte es la muerte. Que la muerte, no importa lo grandes que seamos los hombres, a todos nos llega la muerte. Y la muerte nos vence. Y el niño fue donde la muerte y le dice: muerte, tú eres lo más fuerte entonces que hay en todo el universo. Y la muerte le dice: yo era la más fuerte. Yo me llevaba a hombres como Abraham, hombres como Moisés, que eran hombres valientes, hombres ungidos, llenos de la presencia de Dios, y yo los arropé y me los llevé. Y a cada hombre que nació sobre la faz de la tierra, a todos yo los arropé y me los llevé. Pero un día arropé con mi sombra de muerte a un hombre, me lo llevé a la tumba, pero al tercer día resucitó. Me venció, me ganó, fue más fuerte que yo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Yo no soy fuerte, fuerte es Cristo, fuerte es Él. Así que si la muerte es lo más fuerte que podamos considerar en la naturaleza humana, porque de la muerte nadie se va a escapar. Solamente uno escapó de la muerte y la venció. Se llama Jesús. Pero de ahí en adelante nadie va a escapar de la muerte. La Biblia dice que ni siquiera esa, la muerte, puede impedir que Dios te ame. Ni siquiera la muerte puede impedir que Dios te cuide, que Dios te proteja, porque ya la muerte inclusive fue vencida en la cruz del Calvario. Así que en valle de sombra de muerte, el Señor estará con nosotros. Qué bendición tan grande cuando podemos experimentar el consuelo y la protección de Dios. Aún en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Había ocasiones en que el pastor tenía dos herramientas. A veces tenía una, que era el cayado. El cayado es una especie de palo en forma de bastón, ¿verdad? Curvo. Una parte era curvo y la otra recto.
esa herramienta servía para dirigir a la oveja, y en ocasiones cuando la oveja caía en algún lugar bajo, ya sea algún risco, algún lugar, a través el pastor utilizaba ese cayado como un gancho, y a través de ese cayado enganchaba a la oveja en la curvita del palo y la alaba, y la alzaba y la rescataba. En otras ocasiones utilizaba ese gancho también para alar la oveja y sacarla de lugares peligrosos cuando la oveja seguía insistiendo, como muchas veces nos pasa a nosotros, que el Padre Celestial nos dice: mira, este es el sendero, este es el camino, yo quiero que tú vayas por ahí, ten cuidado, no prestes oído a elementos ajenos a mi voz, a mi palabra, este es el camino. Pero nosotros nos dejamos seducir por las voces del mundo, y allá estamos escuchando al mundo y nos llenamos de miedo, de ansiedad, y el pastor con el cayado nos ala y nos dice: deja de estar escuchando, deja de estar prestando oído a tanta noticia negativa, deja de estar viendo tanta cosa que no procede de mí, y encamínate hacia mi voluntad. Pero el salmista está diciendo que había otra herramienta, que era la vara. La vara era una herramienta que al igual que el cayado, era de madera, pero en la punta de ese palo generalmente era de forma redonda y se utilizaba para dar golpes. Para dar golpes. Así que si venía el lobo con esa vara, que el pastor la utilizaba como arma para defenderse de los lobos y proteger a sus ovejas, y si había que darle golpes a los lobos, se le daba con esa vara. Pero también esa misma vara el pastor la utilizaba en ocasiones para darle golpecitos a la oveja. Tranquila, aquíétate, no estás haciendo lo que yo te digo, no estás haciendo mi voluntad. Muchas veces el pastor de los pastores utiliza no el cayado, su vara. Su vara. ¿Por qué en ocasiones utiliza su vara? No nos quiere, no nos ama. Al contrario, el pastor en ocasiones utiliza su vara precisamente porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos. Porque quiere que nos encaminemos. Hay situaciones donde el Señor va a permitir cosas en nuestra vida que nos van a provocar dolor y tristeza. Pero es la vara del Señor, la vara de Dios, que porque nos ama, la Biblia dice que el padre que ama a sus hijos los castiga. ¿O qué padre que ama a su hijo no lo castiga? ¿Acaso ustedes que tuvieron sus hijos, si su hijo iba caminando derecho hacia un lugar peligroso, usted dejaba a ese niño que siguiera ese camino hacia un lugar peligroso? No. Usted lo protegía, lo cuidaba, y si ese niño insistía, usted lo castigaba. ¿Lo hacía porque odiaba a su hijo? Lo hacía por amor. Porque su hijo en la ignorancia hacía cosas bajo esa ignorancia que podían acabar con su vida. Y usted por amor lo protegía. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aún frente a tus enemigos, el Señor va a preparar banquete para ti.
Y tus enemigos quedarán con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo es posible? Si ella no puede, ella no tiene la capacidad, ¿cómo es posible? ¿Por qué tiene tanta suerte? No es suerte. La bendición en tu vida no es suerte. La bendición en tu vida no es suerte. La bendición en tu vida es que Dios está preparando mesa delante de ti, banquete delante de ti, bendición delante de ti, en presencia de tus enemigos, en presencia de tus angustiadores, para que todo el mundo vea que tu bendición proviene del cielo, que tu bendición proviene de lo alto, que no proviene de tus propias fuerzas ni de tus capacidades, sino que Dios, el buen pastor, te ama y te está cuidando. Te ama y te está protegiendo. Te ama. Y eternamente va a ser que tú habites en su presencia. Yo quiero que el buen pastor siempre dirija mi vida. Hay ocasiones que en mi naturaleza humana, yo como oveja, puedo entretenerme u otra cosa puede llamar mi atención, o me puedo rebelar contra la presencia de Dios. Pero Dios, con su vara y su cayado, me va a traer, me va a corregir, pero también me va a restaurar. Y va a derramar sobre mi cabeza aceite para sanar mis heridas, para restaurarme y para fortalecerme. Y seguirán pasando los años. Y no importa las situaciones que pasemos en la vida, no importa por los valles de sombra de muerte que el Señor nos haga pasar, seguirán ocurriendo situaciones en nuestra vida. Pero esas situaciones no nos van a marcar, no nos van a lastimar, no nos van a herir, sino que de nuestra boca saldrá la expresión: Manasés, Manasés. Me entraron a pedrada, me vendieron, me humillaron, me golpearon, me lastimaron, pero Dios me hizo olvidar. Manasés. Dios me hizo olvidar. ¿Por qué? Porque estoy sano, estoy fortalecido, estoy pleno y tengo paz en mi corazón. Padre, gracias por tu palabra. Estaba meditando acerca de todas las situaciones que está viviendo la iglesia en el tiempo actual. Y es imposible que tú veas las crisis en el pueblo o en la iglesia sin que venga a memoria que la iglesia pasó aún por crisis mayores y Dios le dio la victoria. Yo miro este punto, esta parte cuando el Señor dice: y sobre esta roca, hablando acerca de su persona, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo que quiero más bien es atacar el desánimo que muchas personas dicen: a la iglesia le está yendo mal, el pueblo de Dios no es el mismo. Aleluya. La iglesia ha cambiado. Yo quiero decirte que hay una iglesia que no ha traicionado la palabra. Hay una iglesia que no ha sido jamás derrotada, por cuando Cristo le ha dado la victoria, porque Él prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra. Mire bien, no es cualquier iglesia, es su iglesia. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Yo
no quiero mirar una iglesia que la acusen de ser una iglesia derrotada. Yo estoy hablándole a una iglesia de victoria, una iglesia que está firme en medio de la crisis, una iglesia que le hace frente al diablo y a todas las crisis con toda la gloria de Dios. Disculpen que me quite la máscara. Usted sabe que lo más que yo extraño de ver a los hermanos sin máscara, la sonrisa de los hermanos. Aleluya. Yo digo, me estoy riendo al hermano y a lo mejor ni cuenta se da que le estoy dando en la sonrisa. A lo mejor piensa que estoy enojado. Aleluya. En el capítulo 7 del libro de Mateo también habla acerca, el Señor está hablando una parábola corta, varios versículos, y Él está hablando y dice: aquel hombre que hace lo que dice mi palabra, yo lo llamaré aquel hombre como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos están aquí edificados en la roca? ¿Cuántos están edificando su casa en la roca? Ah, mi alma adora a Dios. Y dice: y vino la lluvia y vino el viento y azotó aquella casa, pero esa casa no se cae porque está edificada sobre la roca. Observen bien que está hablando de un personaje sabio que está edificado o ha edificado su casa sobre la roca, sobre la palabra. Cristo en la roca ha sido edificado. La iglesia ha sido edificada. Cuando tú estás poniendo tu fe en el Señor, estás edificando tu casa sobre la roca. Aleluya. Pero había también otro personaje, el que él menciona, que edificó su casa ¿en dónde? En la arena. Y vino el viento, vino la lluvia, vino el huracán y le derribó su casa. Y aquella casa nunca volvió a ser, porque estaba edificada en la arena. Ay, mi alma adora a Dios. Pero yo lo que quiero que tú analices es que ambos pasaron por las mismas circunstancias. Ambos fueron azotados por la lluvia, por el viento, por la tormenta. Ambas pasaron por la misma situación. La diferencia estaba en que una estaba sobre la roca y esta que está sobre la roca no. ¿Cuántos pueden completar la frase? La que está edificada sobre la roca ¿no qué? No se cae. Alabado a Dios. ¿Cuántos aquí están edificados en la roca? No hay plaga que pueda detener a la iglesia. No hay enfermedad, no hay situación que pueda detener a la iglesia. Si tú estás edificado sobre la roca, tu casa no se cae. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora la gloria de Dios. Ha sido una promesa de parte de Dios respaldar su pueblo. Dios es fiel y verdadero. Él cumple lo que promete. Él nunca le falla a su palabra. Poderoso es Dios. Ahora, sí, hemos visto en medio de toda la crisis que se ha vivido, gente creyente partir con el Señor. ¿Verdad que sí? Yo escuchaba un programa de radio y siempre escuchaba a este hermano predicando, dando palabras de aliento y de fortaleza. Un día prendo la radio para escucharle nuevamente el mensaje y supe que estaba enfermo con el COVID. 2 semanas luego me entero que el varón había fallecido y se había ido con el Señor, y aún varios pastores que yo conocí.
Entonces el enemigo quiere como decir, mira, ¿cómo es posible si estaban buscando a Dios? Entonces me vino a memoria lo que Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde dijo: hermanos, os escribo que no estéis tristes por causa de aquellos que ya partieron. Mi alma adora a Dios, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ay, mi alma adora a Dios, llamará, levantará a los muertos en Cristo y resucitarán. Ay, estaremos para siempre con el Señor. O sea que cuando tú mueres, tú no mueres, tú duermes. Estás esperando que la trompeta suene a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos creen en la resurrección? ¿Cuántos creen que la iglesia un día será levantada? Entonces Pablo le escribe, pero no se preocupen. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 en adelante, Pablo dice: porque carne ni sangre heredarán el reino de Dios, sino que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Ay, Señor mío, mi alma adora a Dios. Y luego, cuando el Señor venga, seremos aleluya. ¿Cuántos están entendiendo lo que está pasando? Lo que la palabra te está prometiendo es que este cuerpo que se desgasta todos los días, que se pone más viejo, mi alma adora a Dios, que tú le das mucho cuidado y le das mucha arroz, habichuelas, chuletas, viste, lo que sea, mi alma adora a Dios. Tú lo estás cuidando, pero este cuerpo se va desgastando y el hombre interior se va renovando, mi alma adora a Dios. Ay, Señor mío. Ay, Señor mío. A veces yo miro y observo mi persona y digo: wow, cuando yo tenía 18 años, yo era delgadito, yo corría millajes, me gustaba correr y yo me corría. Ahora corro un bloque y me necesito oxígeno. Es así. ¿Por qué? Porque algo pasó. Mi cuerpo se está desgastando. Pero yo no vivo para este cuerpo. Porque este cuerpo lo único que te da es para armar. La carne y el espíritu tienen una lucha viva. ¿La carne qué? Tira para abajo, y el espíritu. Y este cuerpo lo que quiere es simplemente darse gusto. Pero hay, mi alma adora a Dios, un hombre interior, un hombre espiritual, que lo que quiere es recibir y estar con el Señor para siempre, a su nombre. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Entonces Pablo le escribe al final de esos versículos y le dice: confortaos los unos a los otros, desen ánimo los unos a los otros con las palabras que yo os estoy hablando, para que sepan que vuestro trabajo en el Señor no es... Eso me gustó. Aquí hay hermanos que saben la palabra. Porque vuestro trabajo en el Señor no es. Ay, mi alma adora a Dios. Las veces que tú te congregas, las veces que tú ayudas en la iglesia, las veces que mapeas, las veces que tocas el instrumento, las veces que diriges el devocional, las veces que ayudas en lo que sea, no importa, aunque tú lo veas pequeño, delante de Dios es grande, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Ay, mi alma adora a Dios. 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 Bendito el Señor. Y cuando lo hacemos para el Señor. Aleluya. Nosotros pastoreamos para el Señor. Nosotros barremos el templo para el Señor. Ay, Señor mío. Hay mucha gente que espera el reconocimiento. No andamos buscando reconocimiento. Lo estamos haciendo para el Señor. Mi alma adora a Dios. Ay, Señor mío. Y a su nombre. Y a su nombre. Poderoso es Dios.
Ahora, los eventos sí van a pasar, las situaciones y las crisis van a continuar. Las cosas irán de mal en peor. Pero esto no quiere decir que la iglesia no va a ir de gloria. Aleluya. De gloria. O sea, tuvimos esta victoria. Dios nos está dando la victoria sobre el COVID. Mi alma adora a Dios. Pero esta victoria no es solamente esta. Luego vendrá otra batalla que nos dará otra victoria. Y la iglesia del Señor seguirá de gloria en gloria, de victoria en victoria, y a su nombre. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora tu nombre. Que llore el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Que se queje el diablo. ¿Nosotros qué? Nosotros estamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hemos sido marcados, sellados por el Señor para vivir una vida de victoria. Y a Él daremos siempre su gloria, porque Él es el que merece. No somos nosotros, es Él que merece la gloria. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. También me viene a memoria el capítulo 25 del libro de Mateo también. Porque todos conocemos el 24, ¿verdad que sí? Habrá guerras, rumores de guerra, hambres, pestes. Está escrito, ¿no es cierto? Y luego más adelante dice, los cielos y la tierra. Versículo 35, los cielos y la tierra. Pero mi palabra. Aleluya. Y muchas veces hay gente que se queja porque ve el cumplimiento de la palabra. Cuando tú ves el cumplimiento de la palabra, lo que está pasando es que el Señor está tocando y te está diciendo, ves preparándote, mi venida está cerca, estoy pronto a levantar la iglesia. Estos son solamente señales del fin. Yo me voy a glorificar levantando mi iglesia y a su nombre. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van con Él? Aleluya. Yo le digo a veces a los hermanos de la iglesia, hermanos, si el domingo el Señor viene y yo no puedo estar en el culto, me disculpan porque voy a estar ausente. Usted empieza el culto. Ellos, usted sabe, en todo de broma. Porque nosotros andamos esperando el momento del rapto. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, se va a cumplir, se llevará a cabo, porque Dios no traiciona su palabra. Alabado Dios. Pero en el capítulo 25 encontramos ¿qué? 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Ambas tienen lámpara, una tiene aceite extra, pero ambas tienen lámparas. Aleluya. Las lámparas se ponían en el portal de la casa, lo que nosotros llamamos el balcón, o a la ventana hacia un lugar afuera, cosa de que el novio, cuando viniera, seguía la luz de la lámpara para poder entrar al aposento con su novia. Aleluya. ¿Cuántos tienen la lámpara encendida? Acuérdate que para que el novio llegue a tu casa, necesita tener la lámpara. Alabado Dios. Y la palabra de Dios es la luz, es lámpara a nuestros pies. Alabado Dios. Dice, pero 5 de ellas tomaron aceite extra, ¿verdad? Yo y mi esposa a veces cuando vamos a viajar en el auto y miramos el tanque de gasolina, nosotros chequeamos que haya suficiente gasolina, aún más de la que necesitamos. Yo puedo saber que con un cuarto de gasolina yo llego a aquel lugar y regreso y todavía, pero nosotros le ponemos extra. ¿Por qué le ponemos extra? Porque no sabemos
si en el camino hay algún accidente o hay un tapón y todo se complica, o nos desvían por otra ruta más larga y entonces nos vayamos a quedar a la mitad de cuesta, como dicen, sin gasolina. Estas 10 vírgenes, 5 de ellas dieron, pero por si acaso se tarda el Señor, vamos a llevar extra aceite. Llevaron más. Pero ¿qué ocurre? Y dice, y tardándose el novio, todas se quedaron. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántas se durmieron? Todas. Las prudentes y las no prudentes, todas se durmieron. Aleluya. Y usted dirá, ¿qué está tratando de enseñarnos, pastor? Estoy diciendo que hay veces que tú ves un hermano que está lento en el Señor y está detenido, pero usted puede pensar, tal vez sea prudente, solamente está dormido. Aleluya. No todo el que está estancado es que está mal delante de Dios. Hay gente que tiene un deseo de buscar a Dios, que ama al Señor, pero se ha quedado dormido. El asunto está que al que está dormido, cuando se le despierta, si es prudente, sabe que tiene suficiente aceite para mantener su lámpara encendida. Da ese aplauso grande al Rey que vive. Pásame el agua. Pásame el agua. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Permítame tomar un poquito de agua. Muchas gracias, hermanos. Ok. 5 prudentes se durmieron. Las 5 insensatas se durmieron. Cuando se oyó la voz, ahí viene el novio. Usted sabe que simboliza esa voz. Esa voz simboliza la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios, cuando las palabras se siguen cumpliendo los puntos proféticos. Ahí viene el novio. Y en este tiempo, mientras muchos se están separando, hay otros que se han despertado y están empezando a buscar a Dios, porque saben que el novio ya viene. Mi alma adora a Dios. ¿Cuántos aquí están despiertos? ¿Cuántos están despiertos? Están esperando. Están esperando. Ay, mi alma adora. Todo lo que está aconteciendo es parte del punto profético. La voz de Dios se está oyendo. Cristo viene, y a su nombre. Aleluya. Usted sabe lo lindo que va a ser cuando Cristo venga y nuestro cuerpo sea transformado a un cuerpo de gloria semejante al de Él. Nos vamos a encontrar a nuestro hermano Gigi Ávila allí. Varón, Dios te bendiga. Aquí estamos, peleamos la buena batalla de la fe. Hubo momentos que nos debilitamos, pero peleamos la batalla. Nos hemos levantado, estamos ready, estamos disfrutando de la gloria de nuestro Señor, a su nombre. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Y soy yo la voz. Y las 5 prudentes tenían aceite. ¿Y qué pasó con las otras 5? Las otras 5 llegaron donde las prudentes y le dijeron: danos de tu. Oiga, varón. Y ellas le contestaron: no. Sino que váyanse ustedes y busquen su propio aceite. No sea que yo dándote mi aceite, nos quedemos tú y yo sin aceite. Mi alma adora a Dios.
Si usted lo mira desde un término humano, parecía algo como incorrecto. Pero cuando usted lo mira desde el punto espiritual, está hablando, ¿usted sabe qué? De cómo yo visualizo esto. Yo visualizo que hay gente que andan siempre corriendo detrás de los demás para que vengan y busquen a Dios, y detrás de ellos, y faltan al culto para andar detrás de aquel y detrás del otro. Hay momentos en que tú tienes que hacer un freno y cuidar tu vida espiritual y decir: yo no puedo darte de mi aceite. Es hora de que tú te levantes y busques por tu propia cuenta su nombre. ¿Cuántos de que están aquí firmes? ¿Cuántos están firmes? Alabado Dios, alabado Dios. Firmes. Voy a concluir, ¿sí? Ok, voy a concluir. Yo admiro mucho esta iglesia y la iglesia Defensores en Guaynabo. El pastor, mi primo Justo Ramos en Guaynabo. Nos levantamos en la casa de Dios desde niños, sin ni siquiera saber que íbamos a ser pastores. Allí él estaba haciendo todo lo que podía hacer para la obra de Dios, siempre dispuesto. Asimismo, mi persona, que estuve por un promedio de 20 años con mi papá, como el que limpiábamos la iglesia. La limpiábamos para que cuando llegaran los hermanos estuviera el templo oloroso, rico, para que los hermanos pudieran adorar a Dios. Tanto fue así que aún estando en el ministerio, yo veía un papelito en el piso, y todavía lo veo, mi esposa es testigo. Veía un papelito, yo no le paso por el lado, yo lo recojo y voy y lo echo al zafacón, porque la casa de Dios tiene que estar limpia. Si mi casa está limpia, la de Dios más todavía. ¿Cuántos dicen amén? Adoramos al Señor. Y a través de tantos años, porque fuimos nacidos y criados ahí, nuestros padres se casaron en esa iglesia, nuestros padres nos presentaron al Señor en esa iglesia. Aleluya. Que se presentaban los niños a la edad de 8 días de nacido, pues nos presentaron ahí. Ahí crecimos, ahí hicimos las travesuras, ahí me jalaron la patilla cuando me porté mal, ahí pasé la etapa, ahí pasé mis disciplinas. Varón, en aquel tiempo le ponían la disciplina a uno desde el frente. El hermano Joelito, por travieso, no tiene parte porque está en disciplina hasta nuevo aviso. Y mi papá ahí, firme, respetando al líder. Aleluya. Haciendo el trabajo que tocaba hacer para la obra de Dios. Y yo aprendía de que la firmeza, de que hay que aprender a estar firme en medio de todo, a ser corregido, enseñado, educado, preparado. Ay, mi alma adora a Dios. Yo aprendía sin darme cuenta que era que Dios se estaba preparando para luego levantarme en un ministerio. ¿Cómo era? Que aunque azotara la tormenta, yo permanecía. Mi alma adora a Dios y a su nombre. El domingo antes pasado estuve predicando allá en la iglesia y nuestro hermano Justo y yo nos abrazamos, somos primos hermanos, nos queremos y nos miramos y ambos nos decimos: ¿cuántos años han pasado? Pero valió la pena. Valió la pena mantenerse firme. Valió la pena pelear la buena batalla de la fe. Y todavía nos falta algo. Nos falta que suene la trompeta. Los muertos en Cristo resuciten. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seamos levantados y estar con el Señor para siempre. Ese aplauso grande al Rey que vive. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Capítulo 1 de Apocalipsis.
Apocalipsis, Juan se encontraba en la isla de Pasmo por causa del Evangelio. Todos los demás discípulos ya habían sido muertos. Él estaba solo en aquella isla, separados completamente. Y dice: en el día del Señor estaba yo en el Espíritu y oí una voz que me hablaba. Y cuando me volteé para ver la voz del que hablaba conmigo, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, con una vestidura blanca, un cinto de oro que cruzaba su pecho, sus ojos como llama de fuego, su pelo blanco como la blanca lana, sus pies como latón encendido. Mi alma adora a Dios. Y cuando lo vi, caí como muerto. Ay, mi alma adora a Dios. Y él puso su diestra sobre mí y me dijo: he aquí, yo soy el que vive, que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que son, las que fueron y las que serán después de esta. Ay, mi alma adora. Escríbele a las iglesias. Aleluya. En el capítulo 2 y 3 se cuentan los mensajes a las 7 iglesias. 7 etapas que la iglesia estaría viviendo. Aleluya. La Odisea, usted sabe que y la última iglesia, la que llaman la iglesia tibia, y Filadelfia, la iglesia de poca fuerza, pero que está ahí con esos pocos fieles al Señor. ¿Cuántos están aquí entre esos pocos fieles al Señor? No mires el que se aparta, mírate que tú estás aquí, mi alma adora a Dios. No mires el que se enfría, mantente tú, mi alma adora a Dios. Olvídate del que no quiere buscar a Dios, tú busca tú a Dios, mi alma adora a Dios. Su nombre. Y luego, en el capítulo 4, Juan oye una voz del cielo que le dice: sube acá. Usted sabe que muy pronto estaremos escuchando esa voz de arcángel, trompeta de Dios, que nos va a gritar: ¡sube acá! ¿Cuántos están ready para eso? ¿Cuántos están esperando ese llamado? La voz del maestro, la voz de nuestro amado, mi alma. Hay gente que dice: cuando yo vaya voy a ir a ver a Moisés, yo voy a ir a ver, a mí no me interesa ni Moisés. Cuando yo llegue allá, yo quiero ir y postrarme a los pies de mi Señor. A su nombre, a su nombre. Él sube acá. Vio 4 animales con ojos por dentro y por fuera. Uno con cara de hombre, otro como un águila. Pero vamos a adelantar. Entonces, después que sube acá en el capítulo 4, en el capítulo 5, dice que vio un trono. Y el que estaba sentado en el trono tenía un libro en sus manos. Y se andaba buscando en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ay, mi alma adora a Dios. ¿Quién era digno de abrir aquel libro? Y no fue encontrado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Mi alma adora a Dios. Pero de momento se oye: he aquí el Cordero de Dios que fue inmolado. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos han oído hablar de él? ¿Cuántos quieren verlo? ¿Cuántos quieren ir a adorarlo? ¿Cuántos quieren ir a postrarse a sus pies? El Cordero inmolado. Este libro representaba la redención, y solamente hay uno que podía dar la redención. Mi alma adora a Dios. Y dice que tomó el libro del que estaba sentado en el trono, y los 4 animales y los 24 ancianos, aleluya, se postraron de rodillas, pusieron sus coronas a los pies del Cordero y comenzaron y dijeron: digno es el Cordero de toda gloria, toda alabanza, toda honra, porque Él es el único que puede salvar al hombre. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡A su nombre! ¿Cuántos lo creen en este lugar? Y con esto concluí. Se está cumpliendo y se ha venido cumpliendo todo. Vale la pena cada culto que tú vienes.
Vale la pena todo lo que haces para la obra. Vale la pena cada aportación, todo vale la pena. Pero sobre todas las cosas, que tu corazón siempre esté buscando a Dios y mantenerte humilde, como Pablo escribió en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 6 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, y en su condición como hombre tuvo la muerte, pero no cualquier muerte, la muerte de cruz. Y como él se humilló hasta lo sumo, Dios lo ensalzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda rodilla, y toda rodilla debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Dios le bendiga. Un aplauso al Rey que vive y a los hermanos con nosotros.